Dios los bendiga, bendiciones. Soy el pastor Jaramillo y aquí es miércoles y estamos listos para compartir la palabra en esta enseñanza. Vamos a leer un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver el rey Ezequías. Uno de los reyes fue bueno, era un rey bueno, que él propuso servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Pero antes de empezar, solamente quiero tomar el tiempo de decir, ¿verdad? Pues hemos decidido hoy, este miércoles, hacer la enseñanza de la palabra de Dios en línea, por la razón de que estamos aquí en el templo preparando, ¿verdad? Para el Día de las Madres, que vamos a tener un programa, ¿verdad? Hermoso, algo muy especial para todas las mamás, amén, de esta casa de New Hope. Y también estamos, ¿verdad? Animando también para que invite también a sus amistades, invite también a otra mamá, quizás de su amigo, su familia, a alguien, ¿verdad? Invítalos aquí a New Hope este domingo que vamos a celebrar ¿verdad? El Día de las Madres. Vamos a exaltar a Cristo primero y luego vamos a bendecir a las mamás, ¿verdad? Con un mensaje muy especial que Dios me está dando para ustedes. Yo sé que van a ser bendecidas y van a ser animadas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y declaramos que va a haber cambios buenos y mejores en Cristo. Entonces, este domingo a las 11 de la mañana hemos cambiado, ¿verdad? El horario a las 11 por este domingo que viene para que usted esté con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener, va a haber comida, va a haber algo, música, muy especial todo. No te lo pierdas, te esperamos el domingo, este domingo del Día de las Madres a las 11. Amén. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar con el estudio hoy. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leer la palabra del Señor. Mira cómo dice. Dice, el tercer año de Oseas, hijo de Hilá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén, amén. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso escuchar palabra de Dios, especialmente escuchar cuando la vida de un hombre o una mujer, ¿verdad? Impacta, ¿verdad? Que la encontramos en la Biblia de estos hombres y estas mujeres que, ¿verdad? Ellos decidieron seguir a Dios, ¿verdad? Le sirvieron a Dios. Fueron personas que no eran perfectas, pero por gracia, por la fe que ellos tenían en Dios, ¿verdad? Ellos resistieron la mala influencia, resistieron, ¿verdad? La cultura del mundo, de las naciones paganas, gente que se propuso, le voy a servir a Dios bien y con todo el corazón. En primer lugar dice que, ¿verdad? Que él hizo lo que estaba bien delante de los ojos de Dios. Y esto para nosotros es importante, ¿ve? Que nunca tengamos la mentalidad de que nadie nos ve, nomás yo sé lo que estoy haciendo. No, usted sabe lo que está haciendo, pero Dios también sabe usted lo que hace y cómo vive su vida. Si usted tiene
pensamientos que no son buenos, ¿verdad? Que en su corazón usted aquí tiene, usted ve el mundo, desea, codicia, adulteria, ¿verdad? En su corazón. Estos son pensamientos que cambian, ¿verdad? Llenan aquí y salen en sus hábitos. Usted empieza a practicar y hace hábitos que no son buenos. Por eso, ¿verdad? Hay personas que luchan en su caminar con Cristo porque tienen hábitos malos que no han podido romper porque no se rinden totalmente a Cristo Jesús. Pero estos hábitos nos llevan a acciones y estas acciones, ¿verdad? Entonces empiezan a formar el carácter, y el carácter, cuando no es formado en la fundación, ¿verdad?, correcta, que es la palabra de Dios, que es Cristo, entonces, ¿cómo vamos a edificar, ¿verdad?, nuestra casa? Y el domingo el pastor Treviño, él mencionó, dio énfasis que lo que hemos estado predicando, ¿verdad?, estos domingos con el tema edifica tu casa, es el corazón. El corazón es la casa de Dios, es la casa del Espíritu Santo. Aquí mora Dios. Y esta es la casa que tenemos que edificar con todos los mensajes que hemos recibido tan poderosos, ¿verdad?, atinados en el nombre del Señor. Esto es importante, de que edifiquemos nuestra casa. Y vemos aquí que un rey que se propuso hacer lo correcto delante de Dios, y es comparado ¿a quién? A su padre David, porque el rey Ezequías fue descendiente, ¿verdad?, real del rey David. Entonces, ¿verdad?, ahí vemos que David, él era un hombre, no era perfecto, pero él era un hombre, dice la Biblia, que su corazón iba atrás de Dios, ¿verdad? Él quería hacer lo que era el pensamiento de Dios. Ezequías, aquí se menciona que él era un hombre así como David también. Entonces, se imagina, en ese tiempo, en ese estado, hubo paz, hubo favor, misericordia de Dios. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Cómo está tu casa? Aquí en tu corazón o también en tu hogar. ¿Cómo están las cosas? ¿Dónde te escarriaste? Ve, si las cosas no están bien, enfócate en lo que tienes que hacer y regrésate a Dios. Arrepiéntate, haz un cambio, ¿verdad? Para que no seas como de los cualquieras, de los muchos que andan en el mundo, sin Dios, sin esperanza y sin su perdón. Ve, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y si no has dado tu vida a Cristo, hoy tú puedes dar tu vida a Cristo, ¿verdad? Y hoy puedes abrir tu corazón para que Él venga y viva en ti. Dice la palabra del Señor que Él empezó a quitar los lugares altos, ¿verdad? Antes del rey Ezequías había otros reyes, y dice la Biblia ahí tiene escrito cuando los reyes eran buenos y los reyes eran malos. Y rey Ezequías se menciona que él era un rey bueno, porque él empezó a hacer lo correcto delante de Dios. Pero también había reyes malos. Y antes de él había reyes que empezaron a idolatrar, a adorar ídolos y sacrificar a dioses falsos, ¿verdad? A los dioses de las naciones que habitaban en aquel lugar, que ellos habían echado fuera bajo las campañas de Josué, cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Entonces, todo esto influyó a un pueblo, y dice que él derribó los lugares altos. Quiere decir que en Israel, en el reino de Judá, había lugares donde la gente iba y sacrificaba o adoraba a Dios. Y si no era el Dios de Israel, eran dioses falsos, ¿verdad? Pero él decidió romper con esa práctica. Y no nomás eso, dice que también, ¿verdad?, él dice que quebró los ídolos, los dioses falsos que la gente tenía, que andaba adorando o quemando incienso, ¿verdad? Los lugares altos representan lugar. ¿Cuál es el lugar donde quizás tú regresas y no te conviene porque no te ayuda? Y el lugar puede ser quizás, ¿verdad?, estando con un grupo de personas en un lugar y no te ayuda, porque
te conduce a pecar contra Dios. O puede ser ir a un lugar, a ir a comprar algo que no debes de comprar, no debes de tenerlo, porque ¿verdad? Eres un hijo de Dios y eres perdonado, lavado en la sangre de Cristo, del Cordero. Entonces, es lo que representa. Y los ídolos que Ezequías ¿verdad? Quebró, ¿verdad? Los hizo polvo, eso representa ¿verdad? Valor. ¿Por qué tenía la gente de Israel? ¿Por qué tenía la gente de Judá? ¿Por qué tenía ídolos? ¿Por qué no se deshacían de los ídolos? Eso era un valor, es tener valor de cosas. Puede ser que a lo mejor estás luchando en tu vida porque a lo mejor tienes algo que has retenido del pasado de tu vida y Dios ya no quiere que lo tengas. Dios quiere que lo sueltas. Porque quizás cuando tú lo ves, te acuerdas de tu pasado. Te acuerdas de lo que hacías. Y claro, a veces el pasado lo podemos usar como testimonio cuando estamos evangelizando, hablando de Cristo a las almas. Pero cuando ya somos hijos nuevos, hay que romper con todo eso. El pastor Treviño nos dio un testimonio el domingo de cómo él tenía ¿verdad? Música en discos compactos, ¿verdad? Tenía 200 de eso, pero era música mundana. Cuando él vino a Cristo, Dios le habló y él se deshizo de toda esa música. Y igualmente nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Hay que destruir aquello que le hemos dado valor. Y a veces puede ser el valor que le damos al trabajo. A veces podemos sacrificar un tiempo con Dios, el orar, el leer la Biblia, el consagrarnos por el trabajo. No es que yo tengo que ir a trabajar, tengo que hacerlo porque hay biles que pagar, nadie los va a pagar. Se comprende, pero no es Dios tu proveedor o usted es el proveedor. Porque si yo soy el proveedor, caramba, el asunto va a tronar. Pero cuando yo confío en Dios y Dios es mi proveedor, ¿sabe? Dios es fiel. Dios nunca me ha dejado. Dios es fiel y no me dejará, ¿verdad? Mientras yo le siga a Él, ¿verdad? Y lo valore a Él primero sobre que todo, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Hay que romper con esas cosas que hemos idolatrado, ¿verdad? Y a veces son personas. Claro, usted no va a ir a matar a gente, pero a lo mejor usted tiene que estimar más a Dios que estimar a alguien que usted lo tiene en alto. Y Dios quiere que usted tenga a Dios, que lo tenga a Él en alto, a su Hijo Jesucristo, que lo tenga en alto. Y dice también que Él cortó, vea, los postes de acero, ¿verdad? Él todo eso, ¿verdad? Derribó, cortó, y eso representa, ¿verdad? Lo que es pagano. Tenemos que cortar con la cultura de este siglo, ¿verdad? De hoy en día. Hay mucha influencia de la gente quiere que usted y yo aceptemos la confusión de otra gente, la confusión de este mundo. Aún el gobierno también entra y nos dice que tales gentes tienen derechos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice que Dios crió el hombre y la mujer a su imagen, ¿verdad? A su semejanza. Y no hay nadie más, no tenemos a nadie más. Tenemos que honrar a Dios y no inclinarnos, ¿verdad? A lo que se está llevando a cabo en la cultura de hoy, porque la cultura de hoy, ¿verdad? Hay cosas que no son buenas, hay rebelión, ¿verdad? Violencia, homosexualidad, transgénero, el aborto, las drogas, el mentir, ¿verdad? Todo esto lo que vemos, ¿verdad? En las noticias. Tenemos que romper con esas cosas y llenarnos, ¿verdad? Llenarnos más de Dios y de su palabra. Por eso es importante, ¿verdad? Este estudio ahorita y los domingos cuando nos juntamos para adorar a Dios, porque hay que llenarnos y hay que exaltarlo a Él más sobre todas las cosas. Amén. Muy bien. Y dice también la palabra del Señor de que Él quebró la serpiente de bronce, ¿verdad? Caramba. La serpiente de bronce, si usted está leyendo la Biblia con nosotros por un año, leímos que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto se rebeló. En una de esas rebeliones contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? Dice que Dios les mandó serpientes
que salieron y los mordieron y empezaron a morirse. Y el pueblo clamó y Dios le habló a Moisés y le dijo, haz una serpiente de bronce, ponla, ¿verdad?, en un lugar donde la gente lo pueda ver, y cuando la gente lo ve, cuando es mordido de las serpientes, pero cuando ven estas serpientes de bronce, van a sanar, van a ser sanos. Entonces, desde entonces, esta serpiente de bronce, tantos siglos que habían pasado desde Moisés hasta el rey Ezequías, y todavía tenían esa serpiente de bronce. Qué tremendo, ¿no? Pues uno puede decir, claro, ¿verdad? Pues era algo que Moisés hizo, él ordenó, él recibió instrucción de Dios y lo hicieron y lo guardaron. Qué tremendo. Pero el problema era que le estaban quemando incienso. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban dando importancia, estaban elevando a la serpiente de bronce casi el nivel de Dios. Cuidado, ¿verdad? La serpiente de bronce fue una distracción en su culto de adoración a Dios, porque en vez de honrar a Dios y hacer los sacrificios a Dios y quemar incienso a Dios, ellos se estaban enfocando en una imagen hecha de manos, de metal, de bronce, y estaban quemando incienso, lo estaban, por decir, adorando. Le dieron importancia. Y por eso digo que todo lo del pasado tenemos que derribarlo. No estés en el pasado, porque entonces eso te va a distraer. Tienes que ver el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el ahora, en el aquí y en el ahora y en el futuro? Lo que Dios hizo en el pasado, gracias a Dios, pero adelante, porque Dios tiene más Dios para nosotros que darnos, que nosotros podemos pedir. Entonces, él también quebró, y a lo mejor él sí recibió crítica. ¿Cómo? El rey Ezequías es un rey malo, es un rey sinvergüenza, ¿verdad? Quebró la serpiente de bronce que Moisés hizo. ¿Cómo? Nuestros antepasados todo este tiempo la cuidamos y ahora la quebró. Sí, pero ustedes estaban idolatrando la serpiente de bronce. Y Ezequías rompió. ¿Por qué? Porque él dijo, vamos a servir a Dios y solamente a Dios le vamos a servir. No importa si era algo que ya teníamos, que venía de Moisés, lo que tenemos que hacer es servir al Dios de Moisés, servir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos y mirar a Dios. Hoy en nuestro día hay que servir a Dios, ¿verdad? Hay que servir a Cristo Jesús, nuestro Rey, Salvador, amén, el que nos perdonó de todos los pecados. Hay que servirle y ser fiel a Dios. Y dice la palabra del Señor que Ezequías confió en Dios, puso toda su esperanza en Dios. ¿Ve? Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que, ¿verdad?, que no nos fiamos, ¿verdad?, en nuestro propio entendimiento, sino que nos, ¿verdad?, fiamos en el Señor, que confiemos en Dios. Y cuando hacemos esto, Él va a enderezar todas nuestras veredas, ¿verdad? Donde vamos caminando, Él nos va a iluminar cuál es el camino que hacer. Pero de este rey se dice que él confió en Dios. ¿En qué confías tú hoy? Espero que confíes en Dios, ¿verdad? Pero como pastor, yo estoy confiando en Dios, pero tienes que confiar en Dios totalmente. Porque hay gente que dice, yo confío en Dios, yo amo a Dios, hasta aman a Dios, pero no quieren servir, no quieren ayudar, ¿verdad? Vienen a la iglesia, se sientan, pero no quieren hacer nada. Se levantan y se van, no quieren ayudar a limpiar, no quieren ayudar en servir o dar la bienvenida a la gente, no quieren hacer nada. Entonces, ¿confías en Dios? ¿Amas a Dios? Hay otra gente que dice que ama a Dios, que ellos confían en Dios, pero no buscan a Dios, ¿verdad? No se consagran, viven como el mundo, entonces no reciben nada. Otros que dicen que aman a Dios, que confían en Dios, pero no confían a Dios con sus finanzas, ¿verdad? No traen el diezmo, no dan ofrendas, no aportan, no ayudan, nada. Financieramente no confían a Dios con sus finanzas, ¿verdad? Y dicen que confían en el Señor. Tienes que confiar a Dios con todo, ¿verdad?
Pero no nomás cualquier Dios. Dice la Biblia que él confió en el Dios de Israel, el Dios verdadero, ¿verdad? No confíes en el Dios de tu trabajo, no confíes en el Dios, ¿verdad?, de tu carrera, no confíes en el Dios de tu vehículo o de tu casa, no confíes en esas cosas, confía en Dios, ¿verdad? Dios es el único, el Dios de Israel. No confíes en el temor. Ay, ¿qué va a pasar? Mira lo que está sucediendo por todo el mundo. No, confía en Dios, fíjate en Dios, ¿verdad? El Dios de Israel, dice Salmo 21, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, cuando estés en el tiempo de angustia, que el Señor te mande la ayuda, que el Dios de Jacob te rescate, te libre, te ayude en el nombre de Cristo, te defiende en el nombre del Señor. Desde el santuario te envía la ayuda. Amén. Entonces nosotros confiamos en el Señor, confiamos en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que como Ezequías no había otro que vino antes de él o después de él. Tanto impactó este hombre, su nación, su familia, el cielo. Tanto impactó que la Biblia dice que no había otro como él antes o después. Qué tremendo, ¿no? Wow. Aparte de ser comparado con su padre, con el rey David, que Ezequías era como el rey David, también dice la Biblia que no había otro como él. Hermanos, hermanas, igual nosotros, no puede haber otro como usted. Usted es único. A lo mejor usted sabe eso, que es único, pero a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, y cuando no hacemos lo que Dios nos pide en su palabra y andamos viviendo nuestra vida como nos da la gana, y tenemos carácter y tenemos orgullo y somos infieles y no cumplimos la palabra con Dios y nos rebelamos con el Señor, pecamos, andamos pecando, no rompemos con malos hábitos, nuestros pensamientos no son buenos y esto afecta nuestra vida, nuestras acciones, porque tenemos malos hábitos, son acciones que no nos ayudan y forman un carácter que no es correcto delante de Dios. Y Dios quiere hombres y mujeres que le honren. No somos perfectos, pero sí Dios busca hombres y mujeres a quien Él puede usar, porque Él es fiel. Amén. Entonces, no seas cualquiera. Ser un hombre, una mujer llena de fe y estás edificando tu casa, amén, para que Dios habite en usted. Y dice la palabra del Señor que Ezequías se afirmó a la palabra de Dios. Se afirmó tanto que siempre estuvo siguiendo a Dios con todo su corazón. Hay que seguir a Cristo con todo el corazón. ¿Ve? Y dice que él guardó los mandamientos de Dios. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Dice la palabra en Marcos 16, versículo 19 y 20, que después que Cristo habló a sus discípulos y ascendió al cielo, dice que salieron los discípulos a predicar la palabra, y dice, y Dios trabajando con ellos, confirmando la palabra. Dios estaba confirmando su palabra. Y a causa de esto, cuando salió la iglesia, los discípulos de Cristo a predicar, ¿verdad?, a la gente que conociera a Cristo, que se arrepintiera, dice que Dios confirmó la palabra y había milagros y prodigios por donde quiera que ellos iban. Esto es un cambio poderoso, así como le pasó a Pablo y Silas cuando llegaron a un lugar, creo que era en Éfeso, y dice que la gente allí, cuando escucharon de lo que había sucedido con los hijos de Seba, Hechos capítulo 19, dice que la gente tomó el nombre de Jesús y lo tuvo en alta estima, que el nombre de Cristo Jesús era un nombre santo, que no nada más se debería usar nomás a la moda, sino usar con reverencia, con respeto y con autoridad. Porque cuando clamamos el nombre de Cristo Jesús en nuestras oraciones, en nuestras declaraciones, Dios ahí está respaldando su palabra. Confirma Dios su palabra, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres un rompimiento?
decláralo, recíbalo en el nombre de Jesús. Ahí está Dios, confirmando su palabra que así será en el nombre de Cristo. Dice que la gente salió, trajo libros, porque era gente que practicaba la brujería, la magia, hechicería, todo esto practicaba. Sacaron libros y los quemaron y confesaron de las cosas vergonzosas que hacían antes y se arrepintieron y siguieron a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Ese es cambio, ese es trayendo el cielo a la tierra. Hermano, hermana, amigo, tenemos una vida nomás. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Estás influyendo? ¿Te has cansado? Claro, a veces nos cansamos, ¿verdad? Somos gente humana y como que parece que se nos cansan las fuerzas, como que no podemos ir adelante. Pero si nos apoyamos en Dios, vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Y así como el rey Ezequías dice que él, ¿verdad?, todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque Salmo 1, versículo 6, dice que, ¿verdad?, que Dios ve los caminos de los justos, mas los malvados, ¿verdad?, sus caminos los lleva a la perdición. Y hoy en día yo te pido que seas como un Ezequías, ser una mujer, ser un hombre, que verdaderamente estás determinado de seguir a Dios con todo tu corazón. No te desanimes, no te desenfoques, no valores otras cosas más que Dios. Siempre pon a Dios primero y Él te pondrá a ti enseguida. Honra a Dios con todo tu corazón. Amén. Y no te partes de Dios, porque al último dice que el rey Ezequías venció, a todos los filisteos. Los derribó, ¿verdad? Fue por las ciudades, los lugares fortificados, y él derribó todos, él conquistó. Y que rehusó servirle al rey de Asiria, que le pedía a Judá que les pagara tributo, y Ezequiel dijo: jamás, ya no lo vamos a hacer. Aquí se para. Aquí vamos a servir a Dios y a nadie más. Porque siguiendo ese modelo y siguiendo de honrar al rey de Siria, quiere decir que la cultura, gente de Asiria venía y estaba mezclando y andaba introduciendo la cultura de Asiria, que era pagana, idólatra, y esto no le agrada a Dios. Y cuando hacemos esto, la ira de Dios viene, porque para Dios, ¿verdad?, Él no conoce otro Dios, Él es el único Dios verdadero. Dios te bendiga, hijo. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que hayas hoy en día aprendido algo y que leas este pasaje bíblico en Segunda de Reyes. Mira, Ezequías fue un rey que honró a Dios con todo su corazón, que tuvo mucha influencia de cambiar los pasos de una nación. Por eso no había uno como él antes y uno después. Y aún, si no sabía esto, la historia de Ezequías está en la Biblia, en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas y en el libro del profeta de Isaías. Encontramos la historia. El testimonio de Ezequías está grabado 3 veces en la Biblia. Eso quiere decirnos algo, que Dios lo amaba y Dios estaba con él. Dios está contigo, Dios te ama, sírvele con todo el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, desato el reino de Dios ahorita sobre tu pueblo, Padre, por convicción, Señor, por mayor compromiso, en el nombre de Cristo, que siempre te pongamos a ti en alto antes que a personas o cosas que valoramos, Señor, porque tú tienes que ser el rey de nuestras vidas. Yo declaro ahorita rompimiento, yo declaro solución ahorita en el nombre de Cristo. No nomás ahí se va, no, sino en el nombre de Jesús. La respuesta es Cristo y Él me va a dar la victoria en mi vida para vencer y no dejar que el diablo venga y destruye lo que Dios me ha dado, sino en el nombre de Cristo recibe y ser como Dios. Amén. Así como el rey Ezequías ama a Dios, ¿verdad? Síguelo con todo el corazón, no te apartes de Él, toma la palabra, ponla en obra, en práctica, en el nombre de Cristo. Ama a la gente, amén. Impacta al mundo. Amén. Dios te bendiga, de parte de la pastora Lucy y su servidor, los bendecimos.
Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para el Día de las Madres y exaltar a Cristo. Los amamos. Bendiciones.